El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Bien, volvemos de la pausa. General, permítame, ¿sabrá usted cuántas cosas han sucedido en estos años y cuántas cosas hemos escuchado en boca de gobernantes que se han dicho peronistas? Me gustaría que lo diga usted. ¿Qué es gobernar? En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? General, ¿cuál es entonces el problema del país? El problema es básicamente un problema de descapitalización. El país ha sido descapitalizado. Primero, porque no ha trabajado lo suficiente. Segundo, porque las perturbaciones permanentes han impedido gran parte del trabajo que quería realizar. Y en tercer lugar, las negociaciones que se han realizado en el orden económico financiero que han permitido que desde el exterior nos descapitalizaran totalmente. Y cuando ya estábamos descapitalizados nos han comenzado a hacer préstamos abundantes que han llegado casi a 4.000 millones de dólares para asegurarse que durante 10 o 15 o 20 años más nos van a descapitalizar por ese camino. Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera: trabajando. La descapitalización se corrige capitalizando al país. Y la capitalización no es nada más que trabajo acumulado. Es decir, es el ahorro del propio trabajo que se va acumulando que forma la capitalización. Mientras sigamos en este estado de cosas, la descapitalización seguirá adelante. Ya el país no tiene créditos, el país no tiene prestigio en el exterior, la confianza ha desaparecido, el factor psicológico interno e internacional va hundiéndolo cada vez más en su propio problema. ¿Qué se necesita hacer? Hay que poner al pueblo argentino a trabajar, como decían los alemanes, durante 24 horas y el día. General, usted resolvió el problema de los desocupados poniendo un formidable plan de cientos, miles de obras. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo imaginó esto? Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Bueno, general, para nosotros el tema de la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes es uno de los temas de mayor preocupación y muchas veces de debate, incluso aquí en esta mesa de este programa de televisión.
¿Cómo fue la manera con la que usted resolvió el tema de la educación estudiantil? ¿Cuántos chicos tenía que estudiaban, cuántos que no estudiaban en aquellos años? 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Indudablemente, general, esto de la posibilidad de que todos accedieran a las aulas académicas universitarias ha sido muy importante. Pero digo, me gustaría que usted nos ayude a reflexionar en este sentido. ¿Qué le hace pensar a usted que el peronismo, que el movimiento es un movimiento de futuro? El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro. Y es un movimiento del futuro porque hace 25 años la primera generación, que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% aún dentro del movimiento, ha hecho su trabajo, pero hay otros que han recibido eso, ustedes, la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila. General, volvamos seguimos en realidad en esta clase de liderazgo, pero digo, en un minuto, ¿qué es lo que debería hacer un líder? Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Bueno, esto sobre los líderes y los jóvenes, ¿qué deberían hacer los jóvenes, general? Claro, es prolongarse y proyectarse al futuro.
y proyectarse racionalmente. Es decir, que esos jóvenes reciban una experiencia que ellos no tienen. Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que les dejamos. Por macanas que hagan, peor que lo que hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle ese slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar, ¿sí? Poner el punto hacia los grandes objetivos y preparar todo hacia esos grandes objetivos. Si eso se hace, el futuro está asegurado. General, lo vuelvo sobre un tema sobre el que hablamos hace algunos minutos. Esto de la participación de dirigentes o políticos de las más variadas líneas ideológicas o de razonamientos políticos que han convergido dentro del peronismo. Explíquemelo, por favor, nuevamente. Dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remolino. El doctor Remolino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor y un gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramuglia, como Borlegui, como decir, un montón. Y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. General, le voy a proponer hacer una pequeña pausa y ya seguimos dialogando. Ya volvemos. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla.